Bienvenidos y bienvenidas a todos en este espacio de consciencia, acompañándote. Es posible que partes de nuestra energía queden atrapadas tras experiencias traumáticas. ¿Podría esto explicar bloqueos emocionales, miedos sin sentido o incluso la sensación de vacío? El alma puede quedarse atrapada en un momento del pasado. Y para profundizar en todo esto, tenemos hoy con nosotros a Gina Rodríguez, especialista en terapia regresiva. Gina, bienvenida, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Marta. Es un placer estar aquí en tu canal y poder ser entrevistada por ti. Es un placer, gracias. Bueno, pues para quien no sepa quién es Gina Rodríguez, os voy a poner en contexto. Bueno, Gina, decir que es formadora y terapeuta especializada en terapia regresiva. Ella forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Terapia Regresiva y dirige su propia escuela llamada Cirugía del Alma. También es coautora de 3 libros publicados también en terapia, en la Asociación de Terapia Regresiva. Decir también que ella viene del mundo empresarial, pero bueno, lo que más la apasiona es la docencia y de ahí nace su escuela, que es un espacio de formación consciente y actualmente está dedicada en cuerpo y alma a la terapia regresiva y al acompañamiento también de procesos de transformación con muchas personas. Bueno, también decir que es experta en cábala y técnicas chamánicas y también es facilitadora de retiros. Así que casi nada, Gina. Bueno, vaya presentación, Marta. Bueno, lo de experta en Cábala, fui estudiante, estudié varios años el árbol de la vida, me apasiona la Cábala, pero la verdad que no me considero experta, pero gracias. Bueno, controlas porque yo te conozco y controlas. Bueno, decir que yo misma fui alumna también de su escuela y bueno, para mí fue una experiencia maravillosa, súper transformadora, porque yo venía del mundo de las constelaciones y también sí que hice constelaciones regresivas, pero vi que me quedaba un poco corta y quería profundizar más en el tema. Respecto al tema de la terapia regresiva y encontré a Gina, la verdad, de casualidad en un vídeo, recuerdo, y bueno, me informé y tal y estuve con ella haciendo su formación y bueno, para mí se me amplificó el campo del mundo de las vidas pasadas, pero es que aparte del mundo de las vidas pasadas, se trabajaba la gestación, la infancia, esta vida, lo importante, el plano entre vidas, bueno, era como, wow, una explosión de información y fue muy transformadora la experiencia para mí en su escuela. Así que una pasada. Y las conciencias no humanas. Oh, ¿Recuerdas, Marta? también, sí, sí, ostras, eso fue muy fuerte también, sí, sí. Y bueno, y hoy el tema es, vamos a tocar el tema que hay mucha gente que le llama la atención, ¿no? Que es esto de la fracturación del alma, ¿no? O sea, de la fragmentación. ¿Qué es para ti el tema de la fragmentación del alma? Pues mira, Marta, la fragmentación del alma, como tú bien sabes, hablamos mucho en terapia regresiva y es un mecanismo de defensa muy profundo. Cuando una persona vive una experiencia demasiado traumática, dolorosa, una parte de su conciencia, de su energía vital, se desconecta. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Es como si una parte de nosotros se quedara atrapada en ese momento, no en esa experiencia. Es como que se congela en el tiempo, sosteniendo ese dolor que no pudo ser procesado. También le llamamos los terapeutas, como tú bien sabes, Marta, el atrapamiento del alma. Mm. Entonces se produce una fragmentación. Eso es. Sí, y por ejemplo, normalmente cuando se atrapa el alma o se fragmenta el alma, suele suceder en experiencias traumáticas, ¿no? Puede ser de esta vida o puede ser de otras vidas, ¿no? Exactamente, o sea, suele pasar en un momento traumático o doloroso, ya sea en esta vida, puede ser el mes pasado que hayas tenido un accidente o alguien haya fallecido, algún ser querido, o en tu infancia, por ejemplo, si Mm. has sufrido bullying o abuso, en la gestación con mamá o en una vida pasada. Exactamente, Marta. Claro, y lo curioso de esto es que el alma, para protegerse, que eso es lo que a mí me llamó la atención, para protegerse, ¿qué hace? Se fragmenta, ¿no? Ocurren situaciones Exactamente. de estas, así. Exactamente, es como que se desconecta, hay un discernimiento, o sea, es como es una desconexión.
mm, Es una desconexión para poder sobrevivir, porque ese momento es tan traumático que no somos capaces de sobrellevarlo. eso es. O sea, un ejemplo sencillo puede ser en tu infancia que tuviste, no sé, un accidente de coche, ¿no? Con tu familia. Y ahí, bueno, se puede trabajar, porque, claro, yo he conocido a muchas personas que he trabajado también en regresión con ellas y a mí me han dicho muchas personas que se han querido trabajar traumas de su infancia. Marta, es que yo no recuerdo la etapa, a lo mejor, de cinco, ejemplo, ¿no? 5 o 6 años y fue justo cuando ocurrió ese evento traumático de esa persona. Entonces, yo creo que ahí también tiene relación eso de que el alma se protege, ¿no? Entonces es como que olvida, ¿no? Hay gente que no recuerda el momento traumático. Exacto, es como en esa desconexión, como intentamos de sobrevivir y no vivir ese dolor, pues, pues es como que nos desconectamos de esa experiencia, nos desconectamos y se queda un poco en el olvido. Pero ¿qué ocurre? Que el síntoma, el dolor sigue ahí. Y como adulto no recordamos o no sabemos de dónde viene, pero viene de Mm, esa experiencia traumática. Entonces hay que ir a la raíz, hay que ir a revivir esa experiencia para poder liberarla y como persona adulta tomar conciencia de que eso ya no nos pertenece, que eso pasó en esa etapa, hay que recuperar esa energía y hay que tomar conciencia de que eso ya no tenemos que seguir viviendo. eso es. Exacto. Yo cuando, por ejemplo, estudié contigo en tu escuela, era muy importante para ti, que lo recalcabas muchísimo, el trabajar la gestación, recuerdo. Además que, claro, es que el alma también se puede fragmentar dentro del vientre de mamá. O sea, puede ocurrir alguna situación, ¿no? ¿Por qué es tan importante trabajar para ti la gestación? Pues mira, Marta, es muy importante porque cuando el feto entra en el útero, en la gestación con mamá, el feto siente a nivel emocional, físico, todo Mm, lo que siente la mamá. Entonces, si por ejemplo la mamá se ha quedado embarazada muy joven y el papá le dice que no es el momento, o incluso la familia, oye, mira, tu futuro va a cambiar, vas a tener que dejar de estudiar, el bebé ya se siente ahí no querido, se siente rechazado. Entonces pierde energía. Y no solo que pierde energía, sino que coge todas las emociones de la mamá como si fueran suyas. Y si se quedara solo en la gestación con mamá, en el, en el vientre materno, sería estupendo, pero es que no, es que luego le sigue afectando en su vida de adulto. Y en su vida de adulto, esas emociones que sintió de mamá las hace suyas. Entonces, o incluso, por ejemplo, imagínate que la mamá tiene un susto, el papá tiene un accidente, o el papá no viene en toda la noche porque ha estado de fiesta. Entonces, ese susto, ese miedo de la mamá, el feto lo hace pierde, suyo. ener- Mm, pierde energía en el útero materno. Entonces, hay que revivir la gestación para que el feto tome conciencia de que esas emociones no son suyas, mm. son de la mamá, se pueda liberar y devolver a mamá lo que no es suyo y recoger la energía que se quedó en el útero materno. Y a veces se queda atrapado o sea, en el canal del parto. Justo Hay un cuando, sí. atrapamiento en el canal del parto. También puede ocurrir ahí una fragmentación en el canal. Incluso yo he revivido gestaciones de personas que no querían nacer. Fíjate. Claro, después de vivir una situación traumática, a ver, recuerdo una chica que tuve, es un ejemplo que tengo, una chica que tuve que a los 8 meses del embarazo de su mami, ella estaba en el vientre de su mami, pues su madre fue violada en un portal. Entonces, ¿qué le ocurre a esta chica? Bueno, claro, no nos acordamos ninguno de nuestra gestación, ¿no? Pero ¿qué le ocurre a esta chica? Que no podía hacer su vida con ningún hombre. O sea, es que todas las relaciones tóxicas, incluso sentía muchísimo rechazo de los hombres, no le duraba un chico a su lado. Y la verdad es que revivió esa gestación. Ostras, fue duro, porque luego su madre sí que es verdad que hablando con ella le reconoció lo que pasó, ¿no? Esa forma traumática, ¿no? que tuvo, ¿no? Y me acuerdo en el momento del parto.
o sea, del canal vaginal, cuando ya iba a nacer, no quería, de todo lo que había vivido, ese trauma, la madre, claro, las sensaciones, lo que dices tú, las sensaciones de la madre, las emociones las hace suyas. Entonces, Exacto. no quería nacer. Claro, ahí, aparte de eso, hay mucha pérdida de energía también, Claro, y claro. fragmentación. Y esta chica, esta clienta tuya, lo que le ocurre también fue que esa energía masculina, me imagino que la madre, no, claro, ella no conoció al padre, entonces le falta la energía masculina del padre biológico y ella tiene recuerdos de lo que le ocurrió a la mamá y tiene como confusión de lo que es una buena relación, Bueno, porque no esto, lo ha... perdona, mira, esto era que su madre estaba casada, pero fue violada. O sea, ella tenía su pareja, o sea, Vale, vale. ella estaba dentro del útero de su mami. Entonces, fue violada por otro desconocido en un portal, bueno, que fue mala suerte, la verdad. Su padre biológico Vale, sí que es que verdad. no fue causa de la violación, ella no fue Eso, causa de la no, violación. eso Vale, es. Vivió ese trauma entonces, claro, claro, era como un rechazo a los hombres. claro, exacto, Fíjate, es que exacto, era tremendo. Y claro, ahí se pierde muchísima energía, lo que hablamos. totalmente. Y se crean mandatos, ¿no? Los hombres no son buenos, Eso es, el sexo es de esta manera. Entonces, hacer revivir la gestación y tomar conciencia como adulta de que lo que le ocurrió fue a la mamá, que ella no tiene nada que ver con eso, el poder entender, ¿no? La eso situación es, para sí. poder liberarse y decir, oye, mira, mamá, esto fue tuyo, yo lo hice mío porque estaba dentro de ti. Es que ahí hay una liberación y una transformación brutal Eso es. en Y la luego, persona que... eso es. Y también decir que Gina, en una sesión, para mí las sesiones de Gina son súper completas. Porque, bueno, aparte de eso, ella utiliza una inducción que no es hipnosis, ¿no? Tú cuando Es empiezas, entras en un estado meditativo, pero no es hipnosis. Hay mucha gente que le da un poco respeto la hipnosis. Esto no es hipnosis, es una inducción donde te lleva a un estado, bueno, meditativo y de ahí podemos entrar a un estado expandido de conciencia, ¿no? Y de ahí empezar la regresión. Pero luego, a mí lo que más me gusta de Gina, que dentro de una regresión utiliza muchísimas técnicas. También utiliza técnicas chamánicas de psicomagia, ¿no? Y luego lo que hablábamos precisamente de esta chica, ella, Gina, cuando ya llega un momento en la terapia regresiva, hay un momento que es la devolución de energía o el que esta chica le pida a ese bueno, agresor, devuélveme esa energía masculina, ¿no? Que es mía, ¿no? O bueno, o toma mi energía, o sea, devuélveme también la energía femenina que también le robaste a mi madre y me robaste a mí, ¿no? Aparte de todo lo que se exacto. revive, ella, esto, Gina hace muchas técnicas dentro de una técnica maravillosa como la terapia regresiva, ¿no? Hace mucho hincapié en esto. Y luego, hablando también en este caso de, bueno, hoy en día tenemos un poco al orden del día el tema del acoso en la infancia, del bullying, también hay muchos casos en los colegios de, bueno, de bullying, humillaciones también. Aquí también puede haber una fragmentación en niños. Sí, totalmente, Marta. ¿Qué ocurre? Que el niño, cuando es, o sea, es víctima de abuso, abandono o bullying, se produce una desconexión. Lo que ocurre es que el niño entra en un estado de shock emocional. Mm, ¿Qué ocurre? Que no puede huir, no puede defenderse, es un niño, es inocente. Entonces se desconecta. Es como si fuera, es como si fuera, es como si se fuera fuera de su cuerpo para no mm. sentir. Entonces hay una desconexión y muchas veces cuando en sesión se revive la infancia donde ha habido abandono o bullying, el cliente, el consultante se ve desde fuera. Entonces hay Mm. como una fragmentación grande, hay una pérdida grande de energía, Eso porque es suelen decir, importante, lo que es que me dices. veo fuera del cuerpo. Mm. Y cuando se ve fuera del cuerpo es que hay una gran pérdida de energía. Entonces el shock emocional en el niño es muy importante trabajarlo. O sea, la infancia, como tú bien sabes, se trabaja muy bien en terapia regresiva. Yo he tenido clientes que han estado años y años en psicólogos Mm. y con tan solo 3 sesiones han podido liberarse de todo ese dolor de la infancia. Sí, Entonces es muy importante revivir, ir al momento, a la experiencia donde, donde ocurrió, ¿no? Esa desconexión para tú, desde adulto,
ver a tu niño, o sea, tu niño interior, interior. hablar con él, recuperar la energía y decirle que ya no tiene que estar ahí. O sea, que esa experiencia ya pasó Ya, y poder liberarse. claro, Es muy importante, es muy pero importante. Eso es muy así importante. Y es. además que yo lo veo así también, bueno, lo que hablábamos de la infancia, ¿no? Que perdían energía y también se desconectaban y no recordaban ese año o esos años, ¿no? También hay una parte muy importante que me gusta mucho de la terapia regresiva, que cuando hay un momento traumático, ya bien sea bullying, no sé, abuso, violación, etcétera, ¿no? En la infancia, que es la parte del perdón, en la que la persona se tiene que dirigir al agresor, ¿no? Y perdonar, ¿no? Si quiere, claro, si está dispuesto. Eso es otra Exacto, cosa, si está Marta. dispuesta la persona. Exacto. Ya, a ver, desde una toma de conciencia, desde una comprensión más elevada, intentamos, ¿no? Como terapeutas, siempre con muchísimo respeto, porque no se puede forzar a nadie a intentar ver, ¿no? Que esa persona lo hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía. Porque, ¿qué ocurre? Si no perdonamos, todavía esa experiencia o esa persona tiene control sobre nosotros. Entonces, cuando perdonamos de verdad y vemos esa experiencia con una conciencia más Mm, elevada, surge una liberación. Es cuando te mm, puedes liberar completamente de la persona y de la experiencia. claro, es que Entonces, en la terapia regresiva surge esa magia, porque entramos en un estado expansión de conciencia, estado expandido de conciencia más sutil, donde tenemos otra mirada, una mirada más elevada. Y cuando cambia realmente esto y realmente surge el perdón y el no juicio, cuando en una terapia regresiva, cuando en una regresión vas a una vida pasada y tú has sido ese abusador o tú has sido ese victimario, te sí, das cuenta de que tú has sido esa persona que no ha hecho tan bien, que eso todos es. hemos sido ese abusador. Entonces hay algo dentro de ti que cambia. En mí, como experiencia personal, o sea, yo cambié totalmente mi mirada como terapeuta y de cómo acompañar al otro cuando yo me vi en una vida pasada Mm, como el abusador. Entonces fíjate, es que entras en el no juicio. Y esto para sí, mí es una mirada de conciencia muy elevada. claro, Porque no juicias, no, no no estás hay en el... juicio, Te claro. quitas del papel de víctima. Pues Tranquila. eso, Marta, es como algo simbólico, ¿no? Decimos, perdemos energía. Y pues, ¿por qué perdemos energía? Pues porque en ese momento Sí. esa situación nos sobrepasa, ¿no? Es como no podemos procesarlo. Entonces, Mm, para no colapsar, el sistema se disocia. Es como un mm. mecanismo de protección. Ya, Te sí, separas de lo lo que que hablábamos duele antes, sí. te Mm, separas de lo que duele para poder seguir. Es como un sí, estado de supervivencia. Entonces ahí, como somos energía, pues perdemos energía, ¿no? Es como cuando ves una persona que dices, Dios mío, esta persona es que está como super plof, no tiene energía. sí, Pues incluso eso es. te puedo decir que hay gente que viene, bueno, a mi terapia, a mi consulta, que dice a lo mejor, es que me encuentro vacía. Exacto. Entonces, me encuentro vacía, pero en el sentido de como que hablando con ella y profundizando más, se sienten como incompletas, como si una parte, si fuera un puzzle, y ella me dice que, bueno, que una pieza del puzzle les falta. ¿Qué pasa? Que cuando entran en terapia regresiva y ven que pues ven esa fragmentación, ¿no? De vidas pasadas, infancia en su vida, etcétera, recuperan, porque claro, en la terapia regresiva lo bueno que tiene que recuperan todos esos fragmentos de alma, ¿no? Recuperan, los llevan a su ser. Es una técnica muy bonita, ¿no? Porque ahí es como, tú haces una técnica muy bonita del tema de la recuperación de esos fragmentos y luego ya toman conciencia y dicen, ostras, es que yo me sentía un poco vacía, como si estuviera incompleta, ¿no? No sé si te habrá Exacto. pasado a ti que habrás visto ese tipo de personas así. Sí, sí, totalmente, pasa continuamente en consulta. Mira, síntomas que puedes notar, ¿no? Eso, Cuando te viene a consulta una persona, por ejemplo, sí, pues cansancio sin explicación, falta de motivación, sí. sensación de vacío, como tú has dicho, Mm. o de no estar del todo presente, ¿no? Y es eso, son esos bloqueos que no entienden.
sí, Entonces, pues ya sabemos que ahí hay fragmentación o pérdida de energía. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué es tan eficaz la terapia regresiva? Porque vamos a la raíz del conflicto, del bloqueo, que es eso ahí es. donde está. O sea, en el momento más traumático de la experiencia, hay una pregunta que hacemos clave, como tú bien sabes, es si perdió energía. Mm, ¿Y qué ocurre? Que como para el alma el tiempo no existe, eso es. esa persona a nivel inconsciente sigue atrapada en esa experiencia. Entonces Claro, tiene que tomar conciencia y hacer un acto como de psicomagia, de eso es. recuperación de energía. Y en ese estado expandido de conciencia, la persona recupera la energía, ¿vale? Y es que hay un cambio brutal, o sea, Sí. de transformaciones a nivel muy profundo y a veces en tan solo una regresión. Esto es interesante lo que has dicho, lo de el alma, para el alma el tiempo no existe, porque es verdad que, digamos, todas las vidas las estamos viviendo aquí, ahora, ¿no? Presente, pasado, futuro, en este momento. Entonces, si a ti te han, no sé, te han lanzado o te han clavado un puñal en la Edad Media, tú ese síntoma o ese trauma o lo que viviste, lo puedes estar reviviendo ahora tú en esta vida, en forma de algún síntoma, como por ejemplo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, no sé. Totalmente. Mira, te voy a contar un ejemplo que un compañero, un compañero psicólogo, también terapeuta regresivo, Ujú, le hizo una regresión porque decía que es que estaba todo el tiempo en alerta, mm, todo el tiempo en alerta. Era como que se le estuvieran persiguiendo, como o sea, tenía un poquito de ansiedad, no podía estar tranquilo y no sabía de dónde le venía. Bueno, pues en una regresión fue a una época, a una época donde era un soldado romano que estaba custodiando féretros, ¿vale? Y de repente vienen, viene un ladrón por detrás, le clava una espada ujú, y muere, tú imagínate, ¿no? Con un sobresalto sin saber que venía. Entonces, ¿qué claro, pasa? Que él, su energía, él seguía todavía ahí. Claro, él murió con ese recuerdo de, ostras, ¿qué me ha pasado? Que me han pillado por la espalda, ¿no? Y yo estoy aquí cuidando, protegiendo estos féretros importantes. Pues claro, sí. parte de su energía seguía allí, en esa época romana, custodiando, incluso es que se quedó atrapado en esa vida. Claro, y lo estaba viviendo en esta vida como si estuviera en plan alerta, ¿no? Como Claro, no sabía de nervioso. dónde le venía, exacto, no sabía de dónde le venía y fue cuando fue a esa experiencia, se dio cuenta de que eso pasó hace siglos y que ya no tiene que seguir viviendo eso. Entonces, como no supo realmente exactamente qué pasó, porque él salió del cuerpo, Mm, claro, entonces, claro, cuando él revive la experiencia y pudo terminar la experiencia, ser consciente de lo que ocurrió, eso pudo es, liberarse. claro, eso Recuperó la es. energía, supo toda la experiencia tal cual fue, pudo Sí, revivir la muerte, porque ya sabes que cuando se va a una vida pasada, se tiene que para que se revivir. termine esa experiencia, hay que revivir la muerte. Bueno, que Porque ese si es no, otro tema, temazo para hablar en otro. Porque claro, cuando también revive, ahí también se puede fragmentar el alma, ¿no? Cuando fallece una persona. A la hora, claro, bueno, lo que se te iba a decir yo fragmenta. ahora, el tema del el plano entre vidas, que este es otro boom también que descubrí en la terapia regresiva, que también vamos a planos entre vidas después de la muerte, de revivir la muerte, y ahí también pueden ocurrir cosas, ¿no? En el plano entre vidas. Exacto, ahí pueden ocurrir muchísimas cosas. O sea, hay personas que se quedan atrapadas subiendo a otros planos de existencia una vez morimos y pueden haber falsos maestros, que le Mm, llamamos mistificadores, eso que se hacen es. pasar por un maestro de luz y te atrapan y te quedas en la oscuridad. O incluso también, ya sabes que también se trabaja el plano entre vidas antes de entrar en la gestación de mamá, Eso que te ahí iba a decir, también sí. es súper interesante esa regresión, ¿no? El plano entre vidas. Que ahí es muy bonito porque eso me encanta, porque puedes recuperar dones y talentos ahí. Me Puedes recuperar encanta. dones, puedes saber tu misión de vida, el por qué has elegido esta familia, el por qué has elegido incluso la parte del mundo donde has elegido nacer. Eso es. Sí, sí. Sí, sí. Es muy...
Muy Incluso interesante. puedes incluso hablar con tus guías o tus seres de luz o no sé, y ahí se recupera parte de ti para que tú reconozcas también el tema de la misión de vida, que esa es otra parte también muy bonita de la terapia regresiva. Y luego Sí, también hay otra cosa, que el alma se puede fragmentar en otros planetas, de otras existencias, en otras galaxias, que hayamos estado en otros planetas, que ahí ya, bueno, ese tema es largo y extendido. Sí, sí, ese sí, tema sí, es... Además, está saliendo mucho últimamente el tema de experiencias, de sí, adopciones. sí, fíjate. eh, Sí, porque, a de- ver, habremos tenido vidas en otros planetas, vidas luminosas, que incluso esos dones también los traemos, ¿no? Que es muy bonito, pero también no tan bonitos, como por ejemplo guerras intergalácticas, etcétera, ¿no? Entonces ahí también se puede fracturar y fragmentar el alma. Entonces sí, bueno, es muy chulo es que también. nos pueden controlar, Marta, nos pueden... Mm, podemos ser experimentos para otros seres de otros planetas que no tienen la chispa divina, que no tienen la conciencia que puede tener el ser humano y ujú, bueno, y nos pueden controlar y dominar y afectar en muchísimos entornos de nuestra vida, ¿no? Entonces ese tema también sí, 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 hay un libro escrito por la Asociación Española de Terapia Regresiva, de la cual sí. soy coautora, que Ujú. es Consciencias no humanas en terapia Mm, regresiva. Y hay sí, muchísimos casos interesante, de pero muchos, implantes, sí, sí. muchos, muchos. Y luego otra cosa también que me resultó súper interesante, hablando del plano entre vidas, que es cuando trabajas la gestación, antes en la concepción, cuando tú ya vas a bajar, digamos, bueno, decimos bajar, pero hay mucha gente que lo describe de muchas maneras, ¿no? Voy por un tobogán, voy por un agujero de gusano, tal. Ahí, en ese intervalo de cuando vas a bajar, también se puede fragmentar el alma, ¿no? Porque puede suceder lo que hablabas, ¿no? Que puede haber seres de luz mistificadores, ¿no? Falsos, que, bueno, que te intenten manipular, ¿no? Y ponerte alguna historia como en plan implantes, nanochip, etcétera, Exacto. y ya Sí, vengas un poco con esa cosa, ¿no? También esa historia. así es, Marta. Nos pueden programar incluso bajando a la tripita de mamá. Incluso hay pactos con seres de otros planetas Ujú, antes de entrar a la tripita de mamá. Y eso todo eso es, se puede averiguar en una regresión. Entonces claro. es una terapia como, es una herramienta muy completa que aborda pues muchas experiencias, ¿no? Mm, Entonces, sí, sí, también trabajamos ese tipo de experiencias que, como tú bien sabes, pues las enseño en la formación, ¿no? mm, de terapia regresiva. eso Y sí, es. la verdad que es un tema muy interesante y que está muy al corriente, ¿no? Y me están llegando muchísimos casos últimamente. No Fíjate. es muy agradable trabajarlos, pero si sale en terapia regresiva, pues hay Mm. que ayudar a la persona a tomar conciencia y a liberarse, ¿no? de esos pactos o de esos implantes. Yo he visto casos, bueno, no en, ya hablando de la gestación y volviendo al tema de la gestación, hay una fragmentación de alma cuando ocurre que vienes con un gemelo o un mellizo, ¿no? Vienes con un acompañamiento, ¿no? Y muere, o sea, pero muere a lo mejor que la mamá no se da ni cuenta, ¿no? Que a lo mejor es el típico cuando estás embarazada, ¿no? El típico sangrado y vas al médico, no, no ha ocurrido nada, tranquila, reposo y tal, pero es que a lo mejor has venido con un gemelo que, bueno, se llama el síndrome del gemelo solitario, ¿no? En constelaciones se llama así. Entonces, Exacto. cuando la persona entra ahí, que yo he tenido también dos casos, y ven, uy, estoy acompañada, uy, pero ya no me habla, ya no juega conmigo, ya, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Ostras, para la persona es muy duro saber que el primer contacto que ha tenido ha sido con la muerte en esta vida. Exacto. Entonces, ahí Esa persona también, puede sentir, sí, esa persona luego puede sentir culpa, mm, puede sentir vacío. Hay el caso, justo el caso del segundo libro de la Asociación Española de Terapia Regresiva, mi capítulo va sobre eso, de una clienta que viene a consulta sintiendo pues culpa, vacío, sin ganas de sí, vivir. mm,
Y bueno, no es un gemelo solitario, pero lo que le ocurrió a esta clienta, Marta, fue Sí. que un año anterior de ella nacer, nace una hermanita y muere por negligencia Mm, médica. ya. ¿Qué ocurre? Que el alma de El su ama, hermana era la el, misma que ella. que ¿No? ella. Claro. Claro, suele suceder eso, ¿eh? Eso también lo comentaste tú en la formación, que muchas veces venimos, digamos, con la reencarnación del transgeneracional nuestro. Podemos ser un bisabuelo o una tatarabuela, claro, que no pudo Sí. solucionar lo que pudo solucionar en esa vida y venimos nosotros a trabajar aquello, ¿no? Que esa persona no pudo cerrar. Y la mayoría dices, bueno, no quiero generalizar, pero que es verdad que nacemos con la reencarnación de nuestro transgeneracional, ¿no? Sí, normalmente Curioso. nos reencarnamos en el mismo grupo de almas, Mm, hasta que ya esa lección en ese grupo está aprendida. Entonces buscamos otros grupos de almas, ¿no? Pero se han dado muchos casos de que la clienta o el cliente ha sido el bisabuelo o el tatarabuelo, ¿vale? Y fue quien mm, ocasionó ese origen de mm. ese conflicto en el transgeneracional de la familia. A veces Claro. abortos o Mm, muertes cercanas a un año, 2 años, incluso a veces un poquito más, han sido ese mismo alma. claro. Decir también, importantísimo, que en terapia regresiva también se puede trabajar el transgeneracional. ¿A que sí? Totalmente. Mm, Sí, y es muy bonito también trabajarlo, porque sí, puedes ir es que te puedes ir incluso a un secreto familiar, claro. donde O hubo un... a un pacto que tú estás pagando ese pacto que se hizo con esa otra persona y fuiste tú. Mm, Y en esta vida, en esta reencarnación, tú lo vas a liberar, ujú. yendo a la raíz de cuando originaste eso que ha estado afectando a toda la familia. Toda la generación. Y ahí Impresionante. Yo he tenido casos, se libera sí, muchísimo incluso para tus descendientes también, tus hijos, tus nietos, claro, eso claro, tú, es, claro, tú liberas a todo tu linaje. Pero es que a mí me resultó maravilloso. súper curioso cuando en un caso de una clienta va a una regresión y se da cuenta que es ella que era no, creo que era la tatarabuela, Ujú, era ella, y fue cuando ocasionó, lo que ocurrió fue que esta tatarabuela abandona a la hija por quedarse embarazada, mm. ¿vale? Y ella, mi clienta actual, se queda embarazada joven y la madre la echa de casa. Fíjate, para que veas, se repite el patrón ahí. Se repite. Y cuando ella se da cuenta que fue ella quien la originó, tú imagínate, se trabaja todo el transgeneracional, la tatarabuela, la bisabuela, la abuela y la madre. Y Ahí ya ella, puede ella perdonar a la madre. claro, ella perdona a su hija, que es su bisabuela, Ujú. la bisabuela hizo lo mismo con la abuela con la madre y la madre con ella. Ostras, y además que se puede solucionar ahí un tema puedes ir a la raíz y solucionarlo y ya que no se repita Claro, en tu... y mi clienta pudo perdonar a la madre. Eso es lo bonito, Y ¿has visto? comprender a la madre porque la que lo originó fue ella. Tú Es, imagínate la sanación a nivel linaje. claro, eso es lo bonito también Mamá, de la terapia regresiva, que puedes perdonar cuando lo ves todo desde una metaposición, desde la mirada del águila, como digo yo, ¿no? Cuando tú ya estás en conciencia expandida, lo ves de otra manera. Entonces tú ya claro, es como una puedes, visión de águila, es como una eso visión más es, elevada. y lo ves desde ahí, es verdad, y lo ves con amor, ¿eh? Eso sí es Sí, verdad. Y luego, claro, Gina, tú ya puedes mirar a sí, tu madre en vez de rabia mm, o juicio, sí, decirle, mamá, madre da- mía, ¿no? Si hablas con lo ella. originé yo, lo originé yo. Mm, Te sí, honro y te bendigo y te doy tu posición y eso te es. perdono. Porque es que, tú imagínate, pasas del papel de víctima Mm, a ser tú la verduga que originó todo esto y ahí es cuando realmente, o sea, puedes
perdonar, pero desde el desde el corazón, a corazón, nivel álmico. desde el Y es corazón. maravilloso. Eso es muy bonito, la verdad. Y además que suele suceder personas que a lo mejor están muy, no, no, es que yo con mi madre no me hablo y tal, y a lo mejor entran en terapia y ahí realmente se produce el milagro y la sanación, ¿no? Que es muy bonito. Totalmente, Marta. Incluso cuando vas al plano entre vidas, antes de ir a la gestación, Mm, y te das cuenta que eliges a esa madre que te va a abandonar mm, porque está en tu aprendizaje, está en tu misión de vida. Y esta para, es sí, la madre perfecta y hay un pacto entre el alma de la madre y tu alma eso allí en el es. plano entre vidas, en una conciencia muy elevada de decir, mira, yo voy a tener el papel de madre, te Mm, voy a abandonar porque tú tienes que aprender el desapego ¿lo o ves? tienes que aprender a poner límites. Entonces Mm. es como, es que es muy loco, ¿no? Es como te vuelves, La conciencia se abre y ya lo entiendes todo. Es que eso es lo mágico, ya te digo, de la terapia regresiva, cuando lo entiendes y llegas a esa sanación, porque realmente cuando lo entendemos, llegas a esa sanación, ¿no? Que se produce a claro, un nivel de claro. entendimiento. ¿Y, y- Y y cómo se comprende? eh, Viviendo la experiencia. Viviendo la experiencia de forma personal, en primera persona. No es que eso alguien te lo es. cuente, ¿no? Oye, pues mira, ha sido esto en una vida pasada. No, cuando tú lo vives y lo Mm, experimentas en primera persona, vives esas emociones, vives esa experiencia, es cuando realmente lo puedes integrar, comprender y liberar. eso es. Es que yo ya, bueno, lo dije, te lo dije ya hace tiempo, la terapia regresiva, lo bueno que tiene, que lo llevas a tu cuerpo. O sea, toda la información que estás viviendo, todas las sensaciones, todas las emociones, ya bien sean buenas como malas, llevas esa información a tu cuerpo físico. Y yo creo que la sanación se produce a partir del cuerpo físico de la célula. Porque la célula ya recibe esa información y ahí realmente se produce desde dentro hacia afuera, ¿no? Desde el microcosmos al macrocosmos, ¿no? Como digo yo. Incluso al Entonces, macro, sí, eso es, totalmente. entonces es como que, wow, no es como a lo mejor que, bueno, tú vas a una terapia, que todas las terapias son válidas para todo el mundo y son perfectas y correctas, como digo yo, pero hay terapias a lo mejor que tú lo estás viendo desde fuera, te están diciendo lo que hay y tú dices, ah, vale, bueno, sí, lo estoy entendiendo tal. Pero es que lo heavy de todo esto, del tema de terapia regresiva, que lo estás viviendo en tu propio ser, en tu propio cuerpo, si te quemaron. O sea, estás viviendo ese dolor del quemazón. Es muy interesante. Eso yo creo que la persona lo tiene que vivir. O sea, Claro, es experimentar, o sea, es por mucho que lo que se experimentas a cuente. nivel emocional, físico y energético. mm, Y es ahí cuando, claro, cuando, por ejemplo, ¿no? Es muy típico cuando alguien termina una sesión y va a una vida pasada, ¿no? Ya entra a la mente nada más terminar y dice, madre mía, esto me lo he inventado. Y yo le digo, mm, mira, no nos podemos inventar nada que no hayamos experimentado. Digo, lo que sí que no podemos inventar es esa emoción, ese dolor que has sentido, mm, ese llanto, eh, eh, o sea, sí, esa emoción de ansiedad, mm, eso no lo puedes inventar, la porque lo emoción. experimentas en tu cuerpo físico. Entonces, eso no se puede inventar. Y Nadie puede inventar una emoción. cuando sale la emoción, hay gente que, bueno, que llora muchísimo y ahí empieza la catarsis. Es que, lo bueno es que saque todo lo que tenga que sacar en la catarsis, ¿no? Cuando esa emoción emerge de ahí, ¿no? Sí, porque Así claro, que, porque no solo está en esa experiencia, sino también sigue en la experiencia de este cuerpo físico. claro. Entonces, lo que intentamos en las regresiones es que libere esas Mm, emociones que estás sintiendo, porque están dentro. Entonces, sí, al sí. sacarlas fuera y al permitir experimentar eso, Mm. es una manera de poder liberarse. Así Vale. es. Y luego, Gina, para la gente que es muy reacia al tema de la terapia regresiva, porque, uy, yo no quiero ver y tal, o no quiero experimentar, o "Uf, es que el tema de la hipnosis, hay terapeutas, decir que en terapia regresiva que utilizan la hipnosis y hay otros que no. Tú en este caso utilizas, bueno, como una inducción, ¿no? Que te lleva a un estado alterado de conciencia. Para esas personas, ¿cómo es una sesión de terapia regresiva con Gina? ¿Cómo es? Sí, pues mira, bueno, ya sabes que primero tienen que rellenar un cuestionario Mm, ujú, que yo estudio previa a la sesión, ¿no? Entonces, a mí ese cuestionario me da mucha información, ¿no? Me da información, pues, si hay algún bloqueo en la gestación, si hay algún bloqueo de alguna conciencia no humana,
si hay algún pacto, si hay algo en la familia a nivel linaje, ¿no? A mí me da muchísima información. Entonces me rellenan el cuestionario, ya el día de la sesión repasamos el cuestionario, suelo ampliar alguna información que necesite por parte del consultante y luego pues empieza la sesión. Se hace una relajación profunda, no es necesario Ujú. porque la persona ya viene con el síntoma y se puede ir a la regresión directa a raíz del síntoma, pero a mí Ujú. me gusta hacer una relajación profunda, pues para que la persona entre en confianza, haga unas respiraciones, deje la parte más mental, ¿no? Y ahí va entrando en un estado expandido de conciencia, donde puede acceder a memorias que no están disponibles en lo consciente, ¿vale? Están en el inconsciente. Y desde ahí empieza a revivir una experiencia. Es muy fácil. Yo le empiezo a hacer una serie de preguntas y me tienen que contestar con lo primero que les venga. Entonces, practicamos el protocolo, dejamos que reviva la experiencia completa, si por ejemplo va una vida pasada hasta la muerte, ¿vale? Y luego ahí hay una toma de conciencia de cómo esa experiencia le sigue afectando en el momento presente, Ujú. cómo esa experiencia le sigue afectando y qué le está impidiendo Mm. hacer, sentir o vivir en su vida actual. Eso es clave. Eso es. Mm. Entonces, luego se hace el trabajo energético de recuperación y liberación de energía y se termina con una armonización final. Entonces, Eso es lo más bonito, muy a mí me completa. encanta. Cuando ya termina la regresión con esa armonización y qué bonito, o sea, me encanta porque terminas como muy todo en paz y todo, ya lo entiendo, ¿no? Esa toma de conciencia, digo, wow, qué bonito ha sido todo, ya lo entiendo. Y luego hay una cosa que has dicho al principio, que cuando ya la consultante o el consultante entra ya por la puerta, eso lo dijo una vez el doctor Kabuli, que es uno de los pioneros en terapia regresiva, y que dijo, el cliente o la consultante cuando entra por las puertas ya entra en regresión. Exacto, Claro. exacto. Yo he tenido sesiones, Marta, que la persona nada más estar tumbada, ya empezaba a lo mejor a sentir alguna emoción fuerte Mm. o algún llanto, Ya está en ¿vale? Entonces regresión. ya Mm. está, no le hago relajación. Mm. Directamente voy que estás sintiendo dónde estás. Eso es, hay que entrar de lleno ya ahí, sí. Ujú. Claro, entonces a veces no hace falta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me gusta a mí más esta modalidad que yo enseño y trabajamos, Marta? Porque la persona, como tú has dicho antes, al estar consciente, al no estar en una hipnosis profunda, Mm. puede tomar conciencia de cosas durante la sesión. Es Claro. como, es una vía rápida. Decir, Sí. ostras, con Mm. las preguntas clave que le hace el terapeuta sin dirigir, porque no dirigimos, es el alma, la conciencia superior del cliente quien dirige la sesión, la toma de conciencia a veces es de inmediato. Sí, 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 sí. Y la persona tiene menos miedo, porque claro, muchas personas dicen, pero ¿cómo es? O sea, voy a estar consciente de lo que me está pasando. Le digo, sí, sí, totalmente. Estás en Mm. un estado expandido de conciencia, pero eres consciente de que estás aquí Y conmigo eso y es. estás acompañada. Incluso lo más importante para las personas que realmente estás acompañada del terapeuta, en este caso de ti, o sea, es como, tranquila, yo voy a estar aquí, voy a estar acompañándote y tú vas guiando totalmente toda la sesión y le vas haciendo preguntas. O sea, no están solas, porque hay muchas personas que les da, ya te digo, un poco de reticencia a esto de la terapia regresiva, pero es muy natural. Cuando entras de lleno en la terapia regresiva es una cosa muy natural. Sale ahí desde dentro toda la información, está claro. Y luego, Así por es. ejemplo, cuando tú haces una terapia regresiva y recupera esa persona esos fragmentos de alma, luego, ¿qué ocurre en esa persona? ¿Qué se nota? ¿Qué, Pues qué- bueno, pues experimenta un alivio, una sensación a nivel energético de expansión, de volver a casa, de paz. Mm. Es una liberación, vamos, es que te lo dicen. Es Sí, que me siento liberada, sí. siento que he vuelto, me siento más llena, más completa. Eso es, sobre todo yo creo que a mí me han insistido mucho en el que el tema de completa en el sentido de que me puedo enfocar en una cosa, estoy concentrada haciendo las cosas y no estoy tan dispersa.
porque muchas Exacto. veces es la dispersión. Es que, claro, a ver, ahora se habla mucho del TDAH, etcétera, ¿no? Del déficit de atención, ¿no? Pero es que, a ver, no todos los casos, pero puede ser también que tu alma esté viviendo otras experiencias, como tu alma está fragmentada, puede ser que esté viviendo otras experiencias y tú estás allí, tú estás aquí, tú estás en el otro. Entonces, claro, a mí lo que me han remitido muchas personas es que, wow, puedo concentrarme, estoy como más presente en las conversaciones cuando hablo, no estoy tan dispersa. Claro, Entonces, se sienten más completas, es claro, como se estás, sienten más completas. Nosotros decimos que cada vez que vamos a una vida pasada, sí. nuestro nivel de conciencia avanza. Es como que avanza un escalón más. O sea, cada, Ujú. cada vida pasada que tú vives en regresión, tu nivel de conciencia aumenta. Es maravilloso. Claro, Aumenta, recuperas energía y avanzas claro, es que en el claro, camino evolutivo como alma. es que es una toma de conciencia. Cuando tú te haces una terapia regresiva, tú al tomar conciencia elevas la conciencia. Por lo tanto, también esto es súper importante que estás también elevando la conciencia del planeta. Esto es muy Claro, bonito porque también. somos energía. Cuando algo cambia en ti, afecta al universo entero. Y Eso es somos, física cuántica. Ya los todos dicen los somos físicos uno, cuánticos. claro. Exacto, Eso es, cuando tú haces un cambio en ti, sí. afecta al universo entero. Imagínate a los miembros de tu familia, a la gente más cercana a ti. Eso También estás es, ayudando. también. Y también se modifica, ¿verdad? Tu entorno. Tu entorno se va modificando. No sé cómo, pero es verdad que hay cambios en tu entorno. Claro, Es verdad. claro. Yo para mí, por ejemplo, la terapia regresiva es, primero, son tres cosas: integrar, identificar, recuperar e integrar. De estas tres cosas, ¿qué crees que es más difícil para una persona en una terapia regresiva? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, difícil, entre comillas, tampoco es difícil. Lo más pesado, digamos. Pues yo creo que la integración, Marta, Mm, porque claro, la persona viene a consulta, revive la experiencia, toma conciencia, pero claro, luego la integración, el terapeuta no puede hacerlo por el cliente, tiene que ser el mismo cliente quien integre, porque no es solo vivir la experiencia en sesión, es sostener mm, el cambio después en la vida real. Es como yo mm. digo, nada es magia, surge la magia en la sesión, pero si tú luego no lo integras en tu día a día, no te sirve de nada, ni esta ni cualquier terapia. Eso es. Entonces, Y que, y lo que más esa difícil es la terapia integración. eso es, y que esta terapia o todas las terapias sirvan para que luego tú hagas cambios en tu vida y tomes conciencia de lo que te ha ocurrido tal y cual, pero no se puede quedar solamente ahí. A Eh, partir de ahí ya tiene que ser 100% responsabilidad de la persona en hacer cambios en su vida, ¿no? El Exacto, mira, decir, sí, totalmente. sí, sí. Incluso, vamos, puedes contar, seguramente que tú habrás tenido un montón de transformaciones en personas con tu terapia. No sé si nos podrás contar. Sí, sí, mira, bueno, referente a lo de la integración, yo he Mm, tenido clientes que se han hecho a lo mejor 6 regresiones y querer hacerse más, y les he dicho que no. Digo, mm, mira, hasta que tú no integres eso es, todo lo que tu alma te ha mostrado, no te voy a seguir atendiendo. claro. ¿Sabes? Mm, ¿Por qué no? Porque es que si no es como un apego al terapeuta mm, y dejar todo en manos del terapeuta cuando tú tienes eso que hacer es. esa Suele integración. ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir. Entonces eso es Eso. muy importante. Pues mira, casos de éxito, Marta, pues personas que han sanado y se han liberado de TOCs, ¿no? De trastornos obsesivos compulsivos. He tenido una clienta últimamente que la verdad que me quedé fascinada porque en tan solo una regresión ella tiene, o sea, atrae un TOC desde la pandemia, con un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza y con el que le toquen y ella tocar. Bueno, es que no podía salir de su casa. Entonces, en tan solo una sesión va a una vida pasada, que no recuerdo los detalles, pero con tan solo una sesión yendo a esa vida pasada, desbloqueando y recuperando esa energía, con una sola sesión, después de años, te estoy hablando desde el 2020, de psicólogos, se le ha quitado el TOC. De hecho, si te metes en mi Instagram, Mm, ayer pusimos el testimonio de ella. mm, Fascinante. Luego otra chica también con otro TOC, tenía un TOC, tenía una obsesión desde pequeñita, eh, como si su padre le hubiera violado. Pero ella sabía que no fue así. Pero cada vez que veía al padre,
le venía ese pensamiento obsesivo. Ujú. Bueno, pues se hizo 3 regresiones, trabajamos una vida pasada donde fue abandonada, fue una vida pasada donde el marido, ella pilla al marido con un amante, el marido le dice que no fue así, que está loca, la mete en un Psiquiátrico. psiquiátrico, allí es violada por el equipo médico. Ujú. Tú imagínate, Ostras. violación, Vaya vida. abandono, bueno, terrible. Luego en la segunda regresión vive la gestación, donde tiene un alma perdida que entró con ella en el útero materno, Es que esa es y este, otra. y este alma perdida le mete ideas obsesivas de que el padre violó a la madre y no fue así, fue influencia del alma perdida. Y la tercera Oh, regresión, que fue la culminante y donde allí ya se termina el toque de esta chica, es que va a una vida pasada donde era la época de moros y cristianos, ¿vale? Cuando los moros conquistan el sur de España, ella vive en un gran feudo, estas personas matan a toda su familia, a ella la raptan y la violan. uf, Y el primer hombre que la viola, hay un reconocimiento de almas, ¿y quién es? Su padre pues de esta su vida. padre. Claro. Es que esa es otra también. Hay una parte muy bonita en la terapia regresiva que es el reconocimiento de almas. Claro, entonces ella reconoce, Marta, al Mm, violador como el padre de su mm, vida y pudo comprender todo. claro. Ostras, ahora comprendo, cuando Ahora yo miro a entiendo. mi padre, me recuerda a esta violación de esta vida. Eso ya terminó. Ostras. Entonces, ella pudo recuperar esa energía, porque o sea, la violan un montón de personas en esa vida, pero cuando en esa primera violación hay una fragmentación, sale del Claro, cuerpo y ya claro, no siente nada. claro. Entonces pudo recuperar esa energía, pudo poner al alma de su padre actual enfrente a nivel simbólico y pedirle perdón. Pues fíjate. En esa vida Ujú. recupera la energía que él le robó, y en esta vida ella a nivel o sea, le puede perdonar por todos sus pensamientos y emociones que vivió en esta vida, que venían de esa vida pasada. Es lo Y esta mágico, chica, eso es lo bonito de la terapia regresiva esta, y lo... Sí, dime, dime. con 3 regresiones, pues sanó el TOC por completo. Tenía Fíjate. problemas con las parejas, Ujú. no podía encontrar una pareja, tenía problemas con el sexo. Claro, claro, Fue fíjate, para que maravilloso. veas Es lo que, transformador que puede llegar a ser. A ver, tú normalmente sueles aconsejar 3 terapias, ¿no? bueno, a ver, Y es una de verdad, ellas es Marta, importante, una de ellas es importante la gestación. normalmente casi todo el mundo, dependiendo del cuestionario, casi Mm, todo el mundo tiene que trabajar la gestación porque tiene o falta de energía masculina o mm, femenina. Algo les ha faltado en la infancia, de mamá o de papá o de ambos. mm. Entonces la gestación es clave. Decimos, los terapeutas regresivos decimos que es de las regresiones más importantes de esta vida. Claro, sí, sí, es que es esencial la gestación. Además que te marca para toda tu vida de infancia, adultez, toda tu vida. La gestación marca muchísimo. Y luego, hablando del tema de... Es que hay un tema que provoca mucha curiosidad, ¿no? Y despierta mucha curiosidad en personas, que es la muerte. Entonces, también has dicho que es importante en terapia regresiva trabajar la muerte, o sea, la muerte si vas a otra Siempre. vida, ¿no? Siempre, siempre, siempre que se va a una vida pasada, Mm, esa experiencia no termina hasta que la persona no experimenta la muerte. La sí. muerte del cuerpo físico, porque ya Mm, sabemos que el alma nunca muere. Entonces, una vez que experimenta la muerte, a veces hay atrapamiento en la muerte, como tú has dicho antes. mm, Es muy sí, importante para terminar esa experiencia. ¿Y qué ocurre aquí? Que la persona, si tiene miedo a la muerte, se libera de ese miedo, porque el miedo principal de todos los miedos es el miedo a la muerte. fíjate. Qué curioso, ¿eh? O sea, cualquier miedo que tengamos en Sí, esta también vida viene siempre de la muerte, del miedo a el la miedo muerte. detrás de ese miedo hay un miedo a la muerte. Hay un También, miedo inconsciente a la claro, muerte. Entonces, claro, personas que o sea, que experimentan la terapia regresiva y se dan cuenta de que su cuerpo físico murió, de que mm, fue un personaje en esa Matrix, pero que ahora tenemos otro personaje en esta Matrix, en esta película, sí,
Dice, pero si es que, además, que te digo una cosa, cuando experimentan la muerte en una vida pasada, la mayoría de las veces experimentan paz, Sí, liberación, vuelta a casa. De sí, hecho, yo porque les dejo un sí. momentito experimentar eso que están experimentando. Eso es, yo también he sido alumna y he tenido mis prácticas y también he experimentado mi propia muerte en otras vidas y se ve de una manera natural. O sea, se ve como que tú estás viendo tu cuerpo físico ahí, tú estás ahí como flotando y luego, bueno, puedes ir, ves a seres de luz o ves a, no sé, a tu bisabuela o a tu abuela de otra vida y tal, y se experimenta una paz increíble. Y luego también ocurre aquí que si no se cierra el proceso de muerte, ¿qué suele ocurrir? Cuando no se cierra el proceso de la muerte bien, en ese Pues sentido. Marta, que la persona puede seguir arrastrando miedo, dolor o incluso síntomas físicos sin saber por qué. O sea, que es Claro. que es súper importante terminarla. Mira, decimos que es más difícil nacer que morir. Mm, sí, sí, Y sí, nos han sí. metido mucho miedo a la muerte, sobre Sí, todo todas las religiones, ¿no? Nos han metido ese miedo a la muerte. sí. Luego también, hablando de la muerte, es muy importante porque tú haces mucho hincapié en la terapia regresiva cuando estás en el momento de la muerte, eh, porque haces el hincapié de que la persona reviva todas las sensaciones, todos los pensamientos antes de fallecer, antes de morir, ¿no? ¿Y qué estás pensando? ¿Y qué estás viviendo? ¿Y qué te está ocurriendo en tu cuerpo físico, ¿no? ¿Por qué es tan Sí, importante eso? Tomar conciencia de eso. pues porque, por ejemplo, a veces hay mandatos, ¿no? Tu último pensamiento es un mandato que te sigue arrastrando en esta vida. Imagínate, he tenido personas que han dicho, estaban en el lecho de su muerte con su mujer y su último pensamiento o lo último que dicen es, te voy a amar todas las vidas. Uf. Mm. O, Es- o en la siguiente vida no me voy a permitir ser rico, porque te das claro. cuenta de todo el dolor que hiciste a un montón de personas, habiendo sido rico en esa vida. Y es súper importante la última parte del cuerpo físico que la persona siente, el último pensamiento y el último sentimiento. Eso es, También, sí. también para la toma de conciencia. Y Mm, otra cosa también que decimos mucho es qué te faltó por aprender en esa vida. mm. Porque normalmente lo que nos falta por aprender en esa vida, a veces, aunque hayan pasado siglos, lo seguimos arrastrando en esta vida. Deberes, tenemos deberes en esta vida. Claro, es que es muy importante eso que dices de los mandatos, el tema de los mandatos. Que decías tú, es que claro, cuando alguien está en el lecho de muerte dice, te voy a amar toda mi vida y tal, o sea, ahí tú entras de lleno y rompes ese mandato, que es lo Claro, bueno de la hay terapia. pactos, mandatos, maldiciones que trabajamos en terapia regresiva que nos afectan de vidas pasadas. Hay maldiciones que afectan al linaje completo. Y luego lo Y importante de todo esto de la muerte, que el alma, digamos que se vaya completa, claro, ¿no? exactamente. Una vez que También. terminamos la muerte en la experiencia de vida pasada, hay que recuperar todos los fragmentos de alma que se han quedado en esa vida, en los momentos traumáticos. Entonces hay una Sí, recuperación de energía o personas que a lo mejor, si alguien te ha matado, si alguien te ha violado en vida pasada, hay que recuperar la energía que esa persona nos ha robado. Entonces se termina la experiencia recuperando toda la energía de esa vida. claro. Es la verdad muy Y si la bonito. persona no ha ido a la luz, porque a veces esa persona se queda atrapada en esa vida, parte de su energía se Mm, queda atrapada claro, o con la mujer o con el hijo o en el bosque donde la mataron que no fue mm, consciente. La claro, asesinaron mm, por la espalda y no tomó conciencia de que se murió. Entonces claro. tú imagínate, esa persona no puede vivir su vida completa en esta vida, Eso porque es, parte de ella está allí. Y como claro. para el alma el tiempo no existe, tú Mm, tienes sensaciones en esta vida que pertenecieron a esa vida. claro, es que luego ese es otro tema también, el tema de que estoy viviendo, cuando te metes de lleno en una terapia regresiva y ves que la persona que falleció no se da cuenta que falleció, ostras, en la terapia regresiva es como, estás muerto, o sea, date Claro, cuenta, toma es como un conciencia alma de que perdida, eso es, es como una fragmentación de alma perdida que perdida, está allí o se ha pegado con alguien. eso Tú es. imagínate, mira, tuve una clienta que en una vida pasada era tío,
en esa vida tío y sobrina, en esta vida es madre e hija. Y me dice, Marta, el motivo de consulta es, mira, Gina, tenemos tanto apego, mi hija y yo, que ni mi hija tiene pareja, ella está separada del padre de su hija, ni yo puedo encontrar pareja, dormimos juntas, hay un apego excesivo y la hija ya tiene veintitantos años. Va a una vida pasada donde en esa vida es tío y sobrina. El tío se enamora de su sobrina siendo pequeña, intenta abusar de ella. El padre, que su hermano le mete en la cárcel, sale de la cárcel y su hermano, que es el padre de la niña, le mata. ¿Qué hace él? En esa vida, parte de su energía no va a la luz, se queda Con atrapada con ella. su sobrina. Este es otro tema también muy interesante, el tema de las Que, almas perdidas. fíjate, claro, ella, su primera regresión va a una vida que es abusador. Se da cuenta de que no pueden, de que no, o sea, que el juicio, tú imagínate. Y aparte, pues mira, al mes le hago otra regresión a esta mujer. Ujú. La hija ya ha encontrado pareja, Ostras, fíjate, ¿eh? porque la liberó a ella. Claro, Y se claro, dio cuenta, en esta vida no abuso de su hija, pero se dio cuenta del apego excesivo que tenía con ella. claro, Habría eso que ir, es. habría que ir ahora a una vida anterior a esa vida, que a lo mejor fueron amantes Claro, y porque no pudo viene ser su amor. de Entonces, muy claro, atrás. ese abusador, cuando ve a su sobrina, hay una energía ahí muy potente Ujú. de atracción, de pasión, Claro. porque como para el alma el tiempo no existe y para el alma no hay juicio, Es el apego por, que e- siente ella por por su hija. eso, Marta, por eso hay muchos abusos madre, padre, hija en esta vida. Claro, es que Porque hay a nivel energético, mm, no te digo que está bien, porque, a ver, a nivel ético, por supuesto que es una niña y un padre, y claro, van ujú, generando karma en otra vida. eso es. Pero por eso hay una atracción tan grande, Ujú, Marta, que en un lapso, en un momento, tienes ese impulso claro. porque viene de vida pasada. Claro, cómo las vidas pasadas pueden hacer tanta mella, ¿no? En esta vida actual, ¿no? Con todos nosotros. O sea que ¿Qué es ocurre? Que si tú impresionante. abusas de tu hija en esta vida, te llevas un karma pendiente a otra vida. Claro, eso es. Hay que trabajárselo. Por eso es tan importante la terapia regresiva en ese sentido. Y luego para la gente, por ejemplo, Gina, que se sienta, que nos esté escuchando, que se sienta perdida, vacía, incompleta, que no sepa qué hacer, ¿no? Ese vacío profundo que hay muchas personas que también experimentan. eh, ¿Qué le puedes decir, ¿no? Sobre qué le puedes tú ofrecer con el tema de la terapia regresiva? Bueno, pues que les aconsejaría yo que investiguen sobre la terapia regresiva y que lo tengan en cuenta como una herramienta muy, muy liberadora, ¿no? Que se puede ir al origen, que se puede ir al origen A la de ese, raíz. a la raíz de ese conflicto, de ese bloqueo que no saben realmente de dónde viene. Entonces es una opción más muy profunda. Para mí es la reina de las terapias y, no, y todas las terapias son buenas y todas las terapias funcionan. Mm. Dependiendo de cada persona, pues vas a sentir hacer una u otra, ¿no? Pero que tomen en cuenta la terapia regresiva como algo muy liberador porque pueden ir al conflicto, a la raíz Y de que eso realmente, que les realmente está afectando ayuda. en esta vida. Eso es. Y ayuda bastante a transformar vidas, como digo yo. Bueno, y cuéntanos, Gina, también los proyectos que tienes, porque tienes por ahí también varios retiros, ¿no? Y también una formación, vas a hacer una, bueno, estás haciendo formación ahora. Sí, bueno, ahora mismo empecé una formación que empezó en enero, que estoy muy contenta porque tengo alumnos de diversos países, además que es es muy enriquecedor, ¿no? Al ser, o sea, al tener diferentes nacionalidades. Y mira, ahora mismo he abierto otro plazo, Ujú. que ya hay gente interesada en una siguiente edición de formación, que van a ser 12 meses esta vez, va a ser un fin de semana al mes, 5 horas,
viernes tarde, sábado tarde y domingo tarde. Ujú, Normalmente son 9 meses porque son 20 horas, pero a ser 15 horas, porque voy a dar opción también a esos países de Norteamérica, de Sudamérica, que puedan sí, claro. hacerlo en un horario más accesible para ellos. Y Ujú, luego, otra cosa que me apasiona, que también ya sabes que es el chamanismo, ujú. tengo previsto 2 retiros. Repito el retiro del año pasado en Chiclana de la Frontera junto con Ana, una compañera que hace respiraciones conscientes, entre otras cosas. Lo repetimos en agosto en Chiclana de la Frontera, está en mi web, lo podéis ver en www.regresionesconscientes.com en el apartado retiros. Y luego en octubre voy a hacer otro retiro muy bonito, diferente, que va a ser un viaje retiro de transformación en Marruecos, en Marrakech, a las afueras de Marrakech. Y Wow. va a ser un retiro, bueno, el Muy sitio es potente, precioso, ¿no? Se ve que va a ser un retiro potente. y vamos a conectar con tierra y vamos a soltar y liberar todo lo que ya no nos pertenece. Entonces, es otra cosa que me apasiona, ¿no? El ser facilitadora de retiros. Me Eso es. encanta No, sí, es estar con que mi... sí, y se te ve que te gusta la docencia, ¿no? Porque una de las cosas, te gusta mucho la terapia regresiva, pero la docencia la vives. Sí, me encanta enseñar, Marta, me Mm, encanta enseñar todo lo que sé eso y es. me considero una persona generosa en ese sentido Sí, y enseño pues una técnica que para sí, mí me ha cambiado y ha cambiado vidas y es bonito, ¿no? Si tienes ese llamado de poder acompañar, te invito sí, a que puedas, porque no solo, o sea, no solo aprendes la técnica, sino son unos meses de transformación a nivel personal. Como tú ujú, bien sabes, o sea, para sí, ser un buen terapeuta, primero nos tenemos que trabajar a nosotros mismos. sí, Y yo creo ujú, que en estos meses, ya sean 9 o 12, es como un parto, ¿no? Es como un ujú. parto a nivel personal de transformación para tú poder acompañar. Eso es. Bueno, de todas maneras decir que Gina, luego pondré abajo en el banner, aquí en YouTube, todo lo que es la información de ella por si queréis contactar para el tema de los retiros, de su formación. Y bueno, y decir que Gina, lo que ha dicho ella en su terapia, ella combina muchas técnicas, que por eso yo me acuerdo que le dije que era muy generosa, porque es verdad que ella comparte todo lo que ha aprendido lo comparte en su terapia regresiva. Sabemos que la terapia regresiva es bueno, un protocolo que hay que hacerse como hay que hacerse, pero ella, lo bonito de su terapia es que ella combina el sonido también, que no lo has dicho, pero también combinas el sonido con esos cuencos maravillosos. Y luego, aparte de eso, utiliza técnicas como la psicomagia, el chamanismo, bueno, muy bonito. Se hace una terapia con Gina que yo la he experimentado y ella me ha hecho varias regresiones. Se hace muy bonito, se te quita el miedo, ¿no? Porque hay gente, ya te he dicho, que le da mucha, el tema de una terapia regresiva le causa mucho respeto, ¿no? Pero sí que es verdad que ella lo hace de una manera muy bonita, la terapia regresiva. Y aparte de eso, que tomas conciencia y también hay cosas en tu vida que se transforman. Así que maravilloso. Quien quiera contactar con ella, ya sabéis, es una mujer Muchas increíble. gracias, Marta. Muchas gracias por tus palabras, Marta. Ha sido un Así que, placer. y nada, y más allá de las creencias de cada uno, bueno, pues esta conversación también abre una puerta muy interesante, ¿no? Que es la posibilidad de que muchas de nuestras heridas más profundas tengan un origen que no siempre comprendemos, ¿no? Pero que sí podemos sanar, como en este caso una maravilla de técnica como la terapia regresiva. Así que bueno, te esperaré en otra ocasión para hablar de otro tema porque la terapia regresiva abarca muchos campos, ¿no? Como almas perdidas, bueno, abarca muchísimos campos. Así que nos veremos en otro encuentro, Gina. Y bueno, ha sido un placer estar contigo y compartir este momentito contigo y que hayas aportado tu tiempo para mí, tu energía. Así que te lo agradezco. Muchas gracias, Y, Marta, a ti. y bueno, y nos vamos viendo en otros encuentros. Y a todos vosotros que estáis detrás, agradeceros también por haberme permitido también entrevistar a Gina y por compartir estos momentos, estos encuentros en acompañándote. Así que muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao. No, no juicias, No, no no estás hay en el... juicio, Te claro. quitas del papel de víctima.